Filipenses 2:5. Y dice así la Escritura: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Estamos delante de ti, Señor, en esta hora, y queremos estar con un corazón abierto, un espíritu tranquilo, Señor, para poder recibir con mansedumbre tu palabra y con sensibilidad, Señor, de manera que tú nos vayas ayudando a caminar como tú deseas, Señor, que nos ajustemos a tu voluntad en todas las cosas. Por eso, gracias por hablarnos una vez más en esta mañana, Señor. Estate guardando al grupo que está viniendo de camino de Calella, guarda la carretera, guárdalos, Señor, y que puedan estar aquí lo antes posible en medio nuestro, Señor. Y gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Sabéis que terminamos ya con las cartas a los Corintios, y como expliqué al principio de año, vamos a entrar ahora a desarrollar el libro a los Hebreos, que es un libro que nos va a hablar muchísimo, muchísimo. Es un libro impresionante, y ahora que me estoy metiendo aún más en ese libro es tremendo, ¿verdad? Pero antes de entrar en ese libro, el Señor me movió a poder compartir algunos principios y bendiciones de la obediencia. Porque ya es el segundo año que el Señor nos está hablando de obedecer, ¿verdad? El año pasado obedece, este año obedece más. Y el Señor quiere que entendamos algunos principios y también algunas bendiciones de lo que significa obedecer, ¿verdad? Obedecer a Dios y a las autoridades que Dios ha puesto. Para muchos de nosotros a veces la obediencia puede parecer como una maldición o un castigo. Tengo que obedecer. Sin embargo, obedecer es una bendición y que produce bendición. Hemos leído que Jesucristo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Y si llegó a hacer lo que hizo fue porque decidió obedecer. Por su obediencia nosotros ahora tenemos vida eterna. Aleluya. Y nosotros también podemos producir bendición en otros si decidimos obedecer. Y nosotros somos bendecidos también si decidimos obedecer al Señor. Así que Dios me ha estado dando mucha cosa y hoy comenzaré la primera parte de lo que son los principios y bendiciones de la obediencia, y ya dentro de 2 semanas veremos más. Pero estaremos viendo 3 bendiciones que vienen cuando decidimos obedecer al Señor, y de esas bendiciones extraeremos también algunos principios que nos van a enseñar. ¿Cuántos quieren aprender del Señor? ¿Cuántos quieren aprender a obedecer? ¿Cuántos saben obedecer de sobra? Queremos aprender. Pues la primera bendición que recibimos cuando decidimos obedecer al Señor, o una de las bendiciones que recibimos, es que somos prosperados. Cuando decidimos obedecer al Señor, somos prosperados. ¿Cuántos quieren prosperar? Amén. Y el primer pasaje, que es el más conocido, quizás está en Deuteronomio capítulo 28, que si lo leemos juntos, Deuteronomio 28, los primeros 8 versículos. Bueno, y podemos seguir un poquito más. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra.
Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz del Señor tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. El Señor derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. El Señor te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Señor tu Dios te da. Te confirmará el Señor por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Señor es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará el Señor sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que el Señor juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y tú prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá el Señor por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. ¡Wow! ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? No sé, la mitad quizá. ¿Cuántos quieren ser bendecidos por el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Está claro? Y aquí vemos que la prosperidad no es solo prosperidad material, aunque lo repite en varios lugares. Dios nos puede, por la obediencia, prosperar materialmente, económicamente, pero nos prospera en todas las cosas. Muchas veces luchamos en la vida porque queremos prosperar, prosperar en los estudios, prosperar en el trabajo, prosperar en la familia, prosperar, ir a más. La clave está en obedecer a Dios. Amén. ¿Y qué dice Josué 1:8? Yo creo que muchos lo sabemos de memoria, me parece. Y espero que nadie diga esfuérzate y sé valiente, porque ese no es. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y entonces nos podemos preguntar, bueno, entonces, ¿por qué a mí no todo me sale bien? ¿Por qué yo no prospero? ¿Por qué yo no avanzo? La palabra de Dios no miente. Aquí dice que si guardares toda la palabra de Dios y la obedecieres, serás prosperado en tu camino y todo te saldrá bien. Y salir bien no significa salir bien según tu opinión o según tu criterio. Problemas vamos a tener siempre, pero eso no significa que las cosas salgan mal. Los problemas nos ayudan a avanzar. Pero muchas veces las cosas nos salen mal porque no obedecemos. Y somos llamados a obedecer. Tenemos una historia en la Biblia que nos impacta siempre, y es la historia de José. Ahí tú luego lo puedes leer en casa, los capítulos 37 al 41 de Génesis. José era el niño mimado, podríamos decir, de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos que formaron las 12 tribus de Israel, pero José era hijo de su amada, ¿verdad? Y tenía predilección. De repente José recibe unos sueños y él no los sabe administrar correctamente, no los sabe guardar para esperar el cumplimiento, sino que los dice, y eso genera la envidia y el enojo de los hermanos y de los padres, de manera que los hermanos deciden llevárselo para intentar matarlo. Como no consiguen matarlo, entonces lo venden como esclavo. Luego regresan, le dicen a su padre que una bestia se lo ha comido, lo ha matado. Así que José se encuentra de repente como esclavo sirviendo en casa de Potifar, un hombre pudiente, se entiende. Qué cambio, ¿verdad? José se podía haber rebelado,
José podía haber dicho, esto es una injusticia, ¿por qué yo tengo que vivir esto? Yo no he hecho nada para merecer esto. Pero José, en casa de Potifar, decide obedecer. Decide hacer las cosas bien. Y él le es fiel a Potifar tanto cuando Potifar está como cuando no está, porque Potifar tenía que viajar mucho y muchas veces se ausentaba. Y José no solo era obediente y fiel cuando Potifar estaba, sino cuando él no estaba también. Y de forma especial cuando no estaba, porque de repente, cuando Potifar no estaba, la esposa de Potifar dice, bueno, aquí ahora estamos solos, voy a aprovechar este joven atractivo. Y José lo tenía en bandeja. Solo, nadie nos ve. La mujer me lo está proponiendo, pues ¿cómo no? Pues no. Algunos dicen, es que era muy fuerte la tentación. Bueno, pues más fuerte que esto. O sea, verte solo en una casa con una mujer que te lo está proponiendo y diciendo, insistiendo una y otra vez. Pero él dijo, no. Yo ni voy a desobedecer a Dios, ni voy a desobedecer a Potifar. Yo voy a hacer las cosas bien. Por hacer las cosas bien, él decidió huir porque no quería caer, decidió huir. Y como recompensa, la esposa de Potifar lo acusa falsamente de que la ha intentado violar y demás, y lo meten a la cárcel. Ahí ya José podía haber dicho, esto ya es el recolmo de los colmos. O sea que yo decido ser obediente, yo decido hacer las cosas bien y encima me meten a la cárcel. Sin embargo, en la cárcel decide seguir siendo obediente. Decide seguir haciendo las cosas bien. También que incluso le dan responsabilidades dentro de la cárcel. ¿Cuántos quieren ser usados por el Señor? José, por ser obediente, fue usado por Dios en sueños y revelaciones. Y le reveló a varios que estaban sirviendo allá, les reveló varias cosas que se cumplieron. Y eso hizo que después de los años ahí, sufriendo esa situación, el rey se encontrara con una visión que le dejó turbado y que necesitaba saber el faraón, ¿verdad? Que necesitaba conocer la interpretación y nadie sabía. Entonces se acordaron, hay un hombre llamado José en la cárcel y él interpreta los sueños. Le llamaron, él supo interpretar exactamente qué significaba el sueño que había tenido faraón y cómo iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Incluso le dijo a faraón lo que tenían que hacer para que ahorraran durante los 7 años de abundancia y pudieran comer durante... Impactó tanto eso que Faraón decidió sacarlo de la cárcel y colocarlo como segundo después de él, como su mano derecha, como gobernador en lo más alto. Ese es el resultado de la obediencia. Si José no hubiera obedecido, posiblemente hubiera caído en el pecado, hubiera sido denunciado por pecar y hubiera sido a lo mejor condenado. Si José hubiera renegado en la cárcel, posiblemente se hubiera pasado el resto de su vida ahí metido. Pero él fue obediente. Él obedeció a Dios y a los hombres. Hizo las cosas bien y Dios lo levantó hasta lo más alto. Si tú quieres ser prosperado, haz las cosas bien. Si tú quieres ser bendecido, obedece a Dios y obedece a las personas a las que tienes que obedecer. Romanos 13 dice que obedezcamos a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido como puesta por Dios. Y eso es en todos los ámbitos. Hay personas que están dispuestas a obedecer hasta cierto punto. Hay personas que están dispuestas a obedecer al pastor, sí, amén, pero a mi líder ni caso. Y hay personas que aquí en la iglesia se muestran muy obedientes, pero en el trabajo se comportan de manera fatal. Y muchos se rebelan.
Y se piensan que ser protestante es andar protestando siempre, no. Entonces aprendamos, muchas veces las cosas nos van mal porque no obedecemos. Entonces aprendamos a ser obedientes. Una bendición de ser obedientes es que somos prosperados. Y de aquí sacamos dos principios importantes. Primer principio, que hay que perseverar en obedecer. José se pudo desanimar porque después de obedecer se ve en la cárcel. ¿Qué recompensa por obedecer? Él podía haber dicho, pues ya no obedezco más, no vale la pena, ¿para qué voy a obedecer si luego, mira, me va peor? Pero él decidió seguir obedeciendo y en su tiempo le vino la recompensa. A veces pensamos que por obedecer rápidamente nos tiene que venir la recompensa, el resultado. Y a veces parece que por obedecer incluso la cosa nos va peor. Pues yo te digo, persevera en obedecer. No te desanimes, sigue obedeciendo y verás como Dios en su momento responde. En su tiempo. No te quedes a mitad de camino, no te rebeles. Y piensa que a fin de cuentas de quien va a recibir la recompensa es de Dios. Y aunque de los hombres no recibieras nada, no importa, de quien tienes que recibir es del Señor. Y vale la pena, vale la pena. ¿Vale la pena, sí o no? Y hay un segundo principio que aprendemos también de esta bendición, y es que en la dificultad se perfecciona la obediencia. José era el niño mimado. Y yo imagino que mientras era el niño mimado, su papá le consentía, le ponía la mejor ropa, no sé cuánta. Imagino que mientras era el mimado, era el consentido, hacía muchas veces lo que quería. De aquí no hay ningún joven aquí así, ¿verdad? No. ¿Verdad, papás? No hay ninguno aquí así, ¿verdad? No. Sé que hay algún hijo único, pero bueno, no hay ninguno consentido, ¿verdad? No. Ahora, de repente él, que quizás no sabía lo que era obedecer, de repente se tuvo que ver pasando por una serie de circunstancias difíciles para tener que aprender lo que significa obedecer. Por eso no te quejes de las circunstancias difíciles, porque eso te enseña. Te enseña. Mira, el mismo Jesús aprendió. Si miramos un momento en Hebreos, capítulo 5. Hebreos capítulo 5 y versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y no significa que primero era desobediente y luego aprendió a obedecer, no, porque él nunca fue desobediente, él hizo todo perfecto, no hubo pecado en él. Pero la forma de poder realmente poner en práctica la obediencia era a través de los padecimientos y de las dificultades. Todo lo que él llegó a sufrir, que creo que nosotros ninguno llegaremos a sufrir, todo lo que él llegó a sufrir le enseñó a poner en práctica lo que es realmente la obediencia. Porque cuando todo nos va bien, es fácil obedecer. ¿Verdad? La cosa me está yendo bien, esto me va bien, aquello me va bien. Hermano, ¿me ayudas en esto? ¿Cómo no? Aquí estoy, aleluya, gloria a Dios. Cuando la cosa me va mal, no cuentes conmigo. Me reboto, me rebelo. Pero tenemos que entender que en medio de las dificultades es cuando aprendemos a obedecer de verdad. Y a ir perfeccionando nuestra obediencia. José aprendió, y mucho, y mucho. Y nosotros también tenemos que aprender. Amén.
Muy bien, segunda bendición de obedecer al Señor. La obediencia abre puertas. ¿Cuántos necesitan que se le abran puertas? ¿Cuántos necesitan que se... ¿Sí? ¿Tú quieres que se te abran puertas? ¿Qué hay que hacer? Uy, cuesta, ¿eh? ¿Tú quieres que se te abran puertas? ¿Qué hay que hacer? Ahora está mejor. Hay un pasaje que conocemos muy bien, pero que lo vamos a leer juntos en Éxodo capítulo 14. Versículo 10. Éxodo 14, 10. ¿Ya lo tienes? Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron al Señor. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos han sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. El Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces el Señor dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y todos sabemos lo que sigue, ¿verdad? Fijaos, el pueblo de Israel que es liberado por Moisés de la esclavitud, es liberado de Egipto, y cuando ya están saliendo camino a la tierra prometida se encuentran con el mar enfrente, se les cierran las puertas por completo. Y no solo se les cierran para no poder avanzar, sino que encima el enemigo empieza a aparecer por ahí, el ejército que viene para destrozarlos. ¡Wow! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Y empiezan a murmurar, porque es algo típico, ¿verdad? Cuando de repente se cierran las puertas, la cosa va mal. ¿Qué es lo primero? Murmurar. Y entonces Dios le habla a Moisés. Primero Moisés, en su ímpetu y en su fe, les dice, no, ánimo que el Señor va a pelear por nosotros. Pero después Dios le habla y le dice, mira, di al pueblo que se ponga en marcha y extiende la vara y divide el mar y vais a cruzar el mar en seco. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Obedecer? Tú imagínate al pueblo que dijera, ¿qué? ¿Pero para qué nos vamos a poner en marcha? Si, ¿para dónde vamos? No, es que Dios ha dicho que Él va a abrir el mar, vamos a poder cruzar. Venga ya. Pero no, ellos decidieron obedecer. Y Moisés también decidió obedecer. Dios le dijo, di al pueblo que se ponga en marcha y tú extiende la vara y divide el mar. ¿Qué hizo Moisés? Él se podía haber puesto a discutir con Dios, porque nosotros como nos gusta discutir con Dios, ¿verdad? Pero ¿qué hizo? Obedecer. Vale, Dios, tú dices esto, bueno, lo voy a hacer. El pueblo se puso en marcha, extendió la vara y ¿qué le pasó al mar? ¿Tú crees que hay alguna puerta en tu vida que Dios no pueda abrir? Sinceramente, ¿crees que hay alguna puerta en tu vida que Dios no sea capaz de abrirla? Ahora, entendamos, si tú has decidido entregarle tu vida al Señor y tu vida está en sus manos y tú quieres que se haga su voluntad, habrá ocasiones donde las puertas se cierren porque es Dios mismo quien las está cerrando, porque no quiere que vayas por allá, sino que quiere que vayas por otro lado.
A veces somos un poco cabezones y Dios nos cierra una puerta y le damos patadas porque queremos ir por ahí sí o sí. Pero si nos dejamos guiar por el Señor, a veces Él nos cerrará puertas porque quiere que tomemos otro camino. Pero también es cierto que muchas veces se nos cierran las puertas por nuestra desobediencia. Se nos cierran puertas muchas veces por nuestra desobediencia. A veces no se nos arreglan los papeles porque no estamos haciendo las cosas lícitamente. Estamos usando bueno, tú sabes, apaños, mentiras, y a veces hasta los mismos, según qué abogados o gestores nos proponen ciertas cosas y las aceptamos. Y luego las cosas nos van mal porque no obedecemos. A veces se nos cierran las puertas en la economía, a veces porque no obedecemos en cuanto a la administración del dinero delante del Señor. A veces se nos cierran las puertas en cuanto al trabajo porque ciertamente no nos esforzamos. Y el Señor nos dice tal, pero nos cuesta. Nos cuesta. Ahora, ¿tú quieres que se te abran las puertas? Ya nadie dice amén, ¿no? Si quieres que se te abran las puertas, Dios tiene todo el poder para hacerlo, pero obedécele. Obedécele. Y verás cómo se abren las puertas de parte del Señor. Él es poderoso. Él es poderoso. Ahora, de aquí, de esta bendición, también sacamos dos principios, también muy importantes. El primer principio es que debemos obedecer antes de ver. A veces, si no vemos, no obedecemos. Imaginaos el pueblo de Israel. No veía nada. Moisés le dice, oye, poneos en marcha porque vamos a cruzar el mar. Mientras yo no lo vea abierto, yo no me muevo. Y muchas veces hacemos así. Si no recibo una confirmación del Señor, no obedezco. Si no recibo alguna señal o veo algo, no obedezco. El Señor te dice, aunque no veas, obedece. Y después verás. Aunque no veas, obedece y después verás. Yo imagino, el pueblo decidió obedecer aunque no veía. Pero imaginaos poneros en el lugar de Moisés. Ahora, el mar seguía igual, ¿eh? No se había movido nada. Y ahora él había hecho que todo el pueblo se pusiera en marcha. Y ahora él tenía que extender la mano y esperar a que el mar se abriera. Imaginaos los de pensamientos que pasarían por su mente. Tú imagínate. Yo ahora que los hago moverse a todos, que están confiando en que yo los guío y que hablo de parte del Señor, yo ahora extiendo la vara y no pasa nada. Antes de que los egipcios nos maten, a mí me apedrean. A mí me apedrean. Oye, ¿no será, Señor, que tienes otro camino mejor? Quizá hay alguna senda por allá. No. Él no veía nada, pero él decidió obedecer. Él decidió obedecer. Y somos llamados a obedecer al Señor no por lo que veamos. Ya hace poco le decía a una hermana, porque me decía, estoy esperando una señal de Dios. Yo creo que Dios puede y estoy esperando una señal. Digo, ya, pero es que si ves la señal, ya no será fe. Porque la fe es la esperanza de lo que no se ve. Si ya ves algo, ya no hay fe. Y la fe es la que nos mueve a obedecer. Pero la fe no se mueve por lo que vemos, se mueve por lo que Dios nos dice. Y Dios nos está diciendo, obedece. Obedece. Segundo principio, hay tiempo de orar y tiempo de actuar.
Moisés, ante la presión del pueblo que está ahí diciendo, Moisés, ¿qué has hecho? Nos has sacado de Egipto para que nos maten aquí. ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa? Y Moisés se pone a orar. Es bueno orar, amén. Es bueno orar. No, no es bueno orar. Es bueno orar. Pero ahora está orando y Dios le dice, ¿qué haces ahí clamando a mí? Ahora no es el momento. Ponte en pie y usa la vara que yo te he dado. Haz lo que tienes que hacer ahora. Ahora no es el momento de orar que el enemigo se te está echando encima. Ahora actúa con la autoridad que yo te he dado. Y muchas veces estamos esperando, el enemigo nos pega por aquí, nos pega por allá y dice, oye, ¿qué haces? No, esperando en Dios. Bueno, ya, pero ¿y mientras qué haces? Bueno, estoy orando. Muy bien, vale, ¿y qué más? Hay que orar, pero también hay que actuar. Y hay muchos momentos donde tenemos que ejercer la autoridad que Cristo nos ha dado. En Cristo somos más que vencedores. Dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Y en el nombre de Jesús tenemos autoridad. No tenemos que esperar a ver, simplemente estar orando y mientras tanto ver cómo se nos destruyen las cosas. Tenemos que ejercer autoridad y hacer lo que Dios nos pide que hagamos en cada momento. Hay quien se pasa la vida orando por su hijo para que se convierta, pero no hace nada. Solo orar. Algunos dicen, estoy orando para perder peso porque no sé cómo hacerlo. Señor, quítame estos kilos. Y el Señor dice, vale, pero tú quítate de esto y quítate de aquello y quítate de lo otro. Ay, Señor. Pero tú puedes hacer milagros, ¿no? Tengo que dejar eso para que tú... No, tú puedes hacer milagros, ¿no? ¿Tú quieres ver el milagro? Obedece. Hay tiempo de orar, pero también hay tiempo de actuar. Y Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer la nuestra. Amén. Aleluya. ¿Estamos dispuestos a obedecer? Tercera bendición. La obediencia nos da la victoria. ¿Cuántos necesitan victoria en el nombre de Jesús? ¿Y cuántos quieren victoria? Ahí vimos en Deuteronomio capítulo 28 que si obedecemos la palabra del Señor, venceremos sobre nuestros enemigos. Y tenemos victoria en el nombre del Señor. Ahora, hay otra historia tremenda que la encontramos también en el libro de los jueces, también lo puedes leer en casa, los capítulos 6 y 7. La historia de Gedeón. Por causa del pecado de Israel, Dios había permitido que los madianitas los estuvieran acosando y había una estrategia que hacían los madianitas y es que destruían todas las cosechas para que el pueblo de Israel muriera de hambre, ¿verdad? En lugar de pelear directamente con ellos, lo que hacían era destrozar las cosechas, pero además lo hacían de una manera muy sutil. Y esto, fijaos que era por causa de la desobediencia. Ellos esperaban, primero dejaban que Israel cosechara, o sea, que sembrara y trabajara la tierra para que se agotaran. Y cuando empezaba a salir el fruto, entonces iban y lo destrozaban. Muchas veces por nuestra desobediencia, el enemigo se usa de nuestra desobediencia, porque a través de la desobediencia le damos permiso al enemigo para que actúe. Y el enemigo, por causa de nuestra desobediencia, nos tiene agotados trabajando sin obtener fruto. No sé si escuchaste bien. Muchas veces por nuestra desobediencia, el enemigo lo que hace es que nos tiene agotados trabajando para no obtener fruto. Y así se encontraba el pueblo de Israel. Y la mayoría estaban desanimados. Algunos decían, pues ya no trabajo, ¿para qué voy a trabajar? Para que vengan y lo destrocen. Y estaban muriendo de hambre. Pero había un hombre, Gedeón, que él dice, no, tenemos que trabajar. Y él cogía el trigo y lo escondía en un lagar, el lagar era un sitio cerrado donde se prensaba la uva, pero él no podía trigar el trigo al aire libre porque lo iban a ver, ¿verdad? Y se supone que se trigaba al aire libre para que el viento saque la paja y el grano caiga a tierra. Lo tenía que hacer en un lugar cerrado, lo que significaba un esfuerzo impresionante, pero él dice, de algo tenemos que comer. Y él estaba ahí
Y se le aparece un ángel del Señor y le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Y yo digo que como el Señor a veces le gusta animarnos para que nos pongamos en marcha, ¿verdad? Porque Gedeón de esforzado tenía mucho, pero de valiente estaba escondido, ¿verdad? Pero lo anima y le dice: mira, yo os voy a dar la victoria. Vais a ir a enfrentar a los madianitas y los vais a vencer. ¿Dios te ha dado promesas de victoria a ti? Muy bien, Gedeón dice: vale, muy bien. Así que tú vas a ir con el ejército y los vas a vencer. Muy bien, claro. ¿Qué pasa? Gedeón se coge a 32.000 personas, no se pillaría de todo donde pudo. Dice: Dios me ha dicho que me va a dar la victoria, pero por si acaso me voy a coger a todos los que pueda. 32.000 soldados. Y yo imagino que con la ayuda del Señor sí, pero venceremos. Y ahora el Señor le dice: oye, mira, que son muchos. Son muchos. Sí, diles a todos que el que tenga miedo y el que se quiera volver para casa, que se vuelva. Gedeón diría: bueno, yo creo que los tengo conmigo, así que... Oye, mira, que dice el Señor que el que no quiera seguir en la pelea y el que se quiera volver a casa, que se vuelva. ¿Cuántos habían? 32.000. ¿Cuántos se volvieron para casa? 20.000. Y muchos de esos, yo imagino que Gedeón les estaba presionando: por favor, ven, por favor, ven, por favor, ven. Por eso las cosas a la fuerza nunca funcionan. Se quedó con 12.000. Yo con 12.000 voy a enfrentar a los madianitas. Señor. Y el Señor dice: aún son muchos. Es que el Señor a veces tiene unas cosas, ¿verdad? Es que... tiene unas cosas el Señor a veces. Son muchos todavía. Bueno, mira, los vas a llevar ahí a un estanque de agua y les vas a decir que beban. Y luego te diré lo que tenés que hacer. Así que lo lleva, después de caminar un montón de tiempo, llegan a un estanque grande de agua y empiezan todos a beber. Y el Señor dice: mira, los que se arrodillan a beber, los pones a un lado. Y los que no se arrodillan, sino que se inclinan para coger el agua y beberla, a eso los pondrás a otro lado. Muy bien, ¿vale? Los que no se arrodillaron sin que inclinaran su mano para beber fueron 300. Todos los demás, 11.700, se arrodillaron para beber. Y bueno, imagino que Gedeón diría: bueno, pues imagino que el Señor dirá: con estos 11.700 vas a la pelea. No, resulta que el Señor le dice: mira, con los 300 vas a ir a pelear. Vale, yo puedo entender, está bien, sí. Los que se arrodillaron estaban desesperados por beber. No les importaba si el enemigo aparecía por la espalda. Ellos lo que querían era beber. Mientras que los que solo se inclinaron estaban atentos por si el enemigo aparecía por algún lado. Pero la cuestión es que ahora te encuentras que Gedeón, que tenía 32.000 personas con las que más o menos podía enfrentar la pelea, ahora se ve solo con 300. Entonces él podía decir: bueno, yo pienso que si vamos a ser solo 300, supongo que el Señor nos dará algún tipo de arma especial, aunque en aquel tiempo no existían ni cañones, ni metralletas, ni nada de eso. Pero digo, el Señor nos dará algún tipo de arma especial con lo que cada uno de nosotros podamos cargarnos a 1.000 o 2.000 personas. El Señor dice: sí, tengo un arma especial para ti. Vais a coger cada uno una trompeta, un cántaro y una antorcha encendida. Oye, tú escucha bien lo que estoy diciendo, ¿eh? Que eso Gedeón se lo tenía que decir a los 300. Mira, el Señor ha dicho que vamos a ir a pelear contra los madianitas con una trompeta, con un cántaro y una antorcha encendida. ¿Cuántos de nosotros a estas alturas estaríamos diciendo: amén, ahí vamos? Estamos entrando en unos tiempos desafiantes muy fuertes, donde el Señor va a probar nuestra fe.
Y yo sé que más de uno me va a venir diciendo, pero pastor, yo sé que usted tiene mucha fe, pero mira, hay que pensar con la cabeza. Esto es así, esto es así, esto es así, y esto es así, y esto es de la otra manera. Digo, muy bien, vale, a ver qué es lo que dice Dios. Porque su cabeza es muy diferente a la nuestra. Y yo imagino que los 300 desde luego eran muy obedientes. Porque vamos, decidir ir 300 a enfrentar a miles y miles y miles de madianitas agresivos con una trompeta, un cántaro. Pero ellos quisieron obedecer. Y porque obedecieron, obtuvieron la victoria. De una manera sorprendente. De noche se pusieron alrededor, así en lo alto, sin que ninguno de los soldados que estaban ahí durmiendo y demás se enteraran de nada de lo que pasaba. Y de golpe y porrazo rompieron las cántaros, empezó a iluminarse todo, empezaron a tocar las trompetas, se levantaron todos los soldados por ahí, empezaron a ver luces por todas partes, sonido por todas partes, pensaban que había millones de soldados a su alrededor, se empezaron a matar entre ellos, se empezaron a huir y Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. ¿Tú quieres tener una gran victoria en tu vida? ¿Qué tienes que hacer? Obedece. Obedece. Ahora, aquí entendemos dos principios también a partir de esto. La obediencia parte de una plena confianza en Dios. Gedeón tuvo que confiar plenamente en Dios, porque evidentemente no podía confiar en los hombres que tenía. O sea, en la cantidad. Sí, en los que tenía, pero no en la cantidad. Él se entiende que al principio no confiaba mucho porque se intentó rodear de lo máximo. A veces decimos, no, yo confío en el Señor, pero me muevo aquí, pido la ayuda de este, pido la ayuda del otro. Yo sé que el Señor provee, pero lo pido prestado. Pero cuando decidimos obedecer a Dios, cuando decidimos confiar en Él y lo que Él nos dice, y obedecemos a lo que Él nos dice, entonces Él hace milagros. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Y aunque lo que nos diga parezca una locura, si el Señor te habla y te pide algo, hazlo. ¿Escuchas? Si el Señor te pide que hagas algo, hazlo. Y la palabra nos habla constantemente. Sabemos lo que tenemos que hacer. Obedece. Es que en esto no puedo. Si el Señor te lo pide es porque puedes. Si el Señor te lo pide es porque puedes. Obedece y verás la victoria en tu vida. A veces queremos victorias en muchas áreas y no las conseguimos porque no estamos dispuestos a obedecer de la manera que hemos visto aquí. Así que primer principio, la obediencia parte de una plena confianza en Dios. Confía en Él, porque Él se encargará de hacer lo que tú no puedes hacer. Y segundo principio, debemos obedecer aunque no entendamos. Aunque no entendamos. Gedeón no entendía, pero Señor, ¿y por qué con tan poca gente? Y el Señor le dijo, mira, es que si lo haces con mucha gente, igual pensarás que ha sido tuyo el que lo ha conseguido. Entonces, para que la gloria solo sea para mí, hazlo solo con esta gente. Muy bien, él entendió, vale. Pero ahora, ¿por qué una trompeta? ¿Y por qué un cántaro? ¿Y por qué una antorcha encendida? Que no entiendo. Dios no le dijo, Dios le dijo simplemente ve y haz lo que te voy a decir que hagas. Haz lo que yo te voy diciendo que hagas y luego entenderás. A veces no obedecemos porque no entendemos. Hay personas que dicen, ¿cómo que Jesús dijo que eso de que si te dan en una mejilla tienes que poner la otra? No, yo esto no lo entiendo. Yo lo siento, pero esto... Y como no lo entienden, de la otra mejilla nada. O sea, como me des en una, te vas a enterar. Algunos no entienden eso que dijo de Jesús de que tenemos que amar a nuestros enemigos. Pero, a ver, perdona. Vale, amar a los amigos, bien. Amar a los desconocidos, aún.
aún, hasta cierto punto. Amar a mis enemigos, no puedo. ¿Pero cómo voy a amar a mis enemigos? A ver. Porque no entendemos, no obedecemos. Bueno, nosotros éramos enemigos de Dios un día, no sé si te recuerdas. Nosotros antes de conocer al Señor, nosotros éramos enemigos de Dios, aunque no protestáramos contra Dios, pero vivíamos de espaldas a Él. Y aún así, Él nos amó. Él nos amó. Y ahora dice, vosotros haced lo mismo. Aunque no entiendas, porque tampoco a veces nos cuesta entender cómo podemos perdonar a cualquier persona. Lo del perdón nos cuesta a veces también entenderlo. ¿Cómo yo voy a perdonar a la persona que me hizo esto? Y escuchamos noticias por la televisión, que cada vez escuchamos más noticias bárbaras, horribles. ¿Y cómo alguien va a ser capaz de perdonar a esa persona? Y como no lo entendemos, no lo practicamos. Y no entendemos lo que dice la palabra de Dios, que si nosotros no perdonamos a nuestros deudores, tampoco Dios nos perdonará a nosotros. Entonces no se trata de entender, se trata de obedecer. Luego entendemos. Y si no entendemos aquí, ahí arriba en el cielo entenderemos todas las cosas. Alguien dijo una vez, yo cuando llegue al cielo tengo muchas preguntas para hacerle al Señor. Bueno, hazle todas las preguntas que quiera, pero mientras tanto obedece. Porque muchas veces queremos entender antes de hacer. Obedece. Obedecer no es una maldición. ¿Piensas que Abraham entendió cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo? Después de estar durante décadas esperando que le llegara ese hijo que no venía de ninguna manera, cuando al final el Señor se lo da, luego dice que se lo sacrifique. ¿Podía Abraham entender eso? ¿El por qué? Por supuesto, Dios no lo permitió y en el último momento le dijo, para. Pero hasta que llegó el último momento, Abraham tuvo que obedecer. Y Abraham no se paró a decir, a ver, no, pero Señor, primero explícame por qué tengo que hacer esto. Y cuando me lo expliques claro y lo entienda todo y lo tenga todo muy bien, entonces lo hago. Y es fuerte lo que estamos diciendo. Pero él decidió obedecer. Y no solo él. El hijo aprendió de la obediencia de su padre. Porque el hijo ya era un adolescente fuerte. Y cuando llegaron al lugar donde era el sacrificio, el padre le había dicho, Dios se proveerá de un sacrificio. Y cuando llegan al lugar, dice el hijo diría, bueno, y ahora ya, ¿dónde está el sacrificio? Mira, el sacrificio eres tú. El hijo podía haber salido corriendo y dice, ¿a mí qué me va a sacrificar a mí? ¿No? Sin embargo, él dejó que lo colocara ahí, que lo atara y hasta levantara el cuchillo contra él para sacrificarlo. Un ejemplo tremendo. Y ahí entonces Dios dijo, ay, ya he visto que estás dispuesto a obedecerme hasta el final. Ahora, Abraham entendía algo. No queremos entender todas las cosas, obedezcamos. Cuando Dios le dijo a Josué, y ya con esto termino, cuando Dios le dijo a Josué, se encontró frente a los muros de Jericó, y ahora cómo los vamos a saltar, cómo vamos a entrar, tal. Y Dios le dice, mira, es muy sencillo. Vais a dar una vuelta alrededor cada día. Y el último día daréis 7 vueltas, después tocaréis la trompeta, os pondréis a gritar y yo me encargo de los demás. ¿Tú piensas que entendían algo? Y tú imagínate a Josué diciéndole al pueblo, oye, mira, que tenemos que dar una vuelta cada día y el último día tendremos que dar 7 vueltas y luego ponernos a gritar y los muros se caerán. O sea, si el pastor dice una cosa así en medio de la iglesia, vamos, es que se va todo el mundo. Ahora mismo estaría yo solo aquí. Se ha vuelto loco el pastor, se le ha ido la cabeza ya. De tanta ayunar y tanta esta cosa, me parece que ya... Pero ellos obedecieron. Y el primer día dieron la vuelta.
No pasó nada, no se movió ni una piedra. El segundo día dieron una vuelta. Venga, nos queda menos. Pero yo no veo que pase nada. No, ha dicho que al séptimo día. Bueno, el tercer día otra vuelta. Oye, pero al menos una piedrecita de arriba que haya caído o algo. Que no, que hasta el séptimo día. Bueno, y obedecieron hasta el final. Yo imagino que cuando le dijeron, ahora toca el momento de gritar, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero gritaron todos. No gritaron solo los que creían. No gritaron solo los que confiaban. No gritaron solo los que seguían la visión de Josué. No, gritaron todos. ¿Y qué cara se les pondría cuando de repente, después de gritar, digo, ese fue el grito más potente de la historia, ¿verdad? Los muros se cayeron. Todo por decidir obedecer a Dios aún sin entender. Por tanto, wow. Aún hay mucho más que decir, pero en la próxima ocasión seguiremos. ¿Tienes ganas de más? Pues tendremos más de parte del Señor. Pero ya con esto estemos meditando. Hay muchas razones para obedecer al Señor. Muchas razones. Amén. Vamos a ponernos de pie.